Hola a todos. Hoy les comparto una historia conmovedora sobre Jame, un joven que organizó en secreto la primera fiesta de cumpleaños para Ip, una chica amable que nunca había sido celebrada antes. Desde los preparativos con su madre hasta el momento en que Ip rompió en lágrimas de felicidad al darse cuenta de que realmente la amaban y valoraban, esta historia transmite un mensaje de cariño, cuidado y esperanza en la vida. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse para no perderse más vídeos llenos de emoción como este. Muchas gracias a todos. Al amanecer, el sol apenas se asomaba detrás de las montañas y el rocío aún brillaba sobre las hojas. Diep ya se había levantado al canto del gallo. Con una canasta vieja en mano, caminó lentamente hacia el huerto de lichís detrás de su casa. Era una joven delgada, con el cabello recogido en la nuca, que se movía en silencio entre los árboles frondosos, comenzando su jornada como cualquier otro día. Nadie sabía que hoy era su cumpleaños. Ni siquiera ella misma lo recordaba con claridad. Para Diep, su cumpleaños nunca tuvo un significado real. Sin pastel, sin velas, sin felicitaciones. Desde pequeña, ese día pasaba como cualquier otro, incluso con más trabajo, ya que coincidía con la temporada alta de recolección. Si recogía mucho, habría dinero para comida, si no, tendría que esforzarse más al día siguiente. Diep no se entristecía por eso. Ya estaba acostumbrada. Acostumbrada a estar sola, a las comidas sencillas, a los días festivos que pasaban en silencio. Hablaba poco, sonreía menos, pero sus ojos siempre brillaban con una fuerza tranquila, como si pudiera seguir adelante sin esperar nada de nadie. Mientras tanto, en el centro del pueblo, Jame estaba parado en una tienda de ropa femenina, claramente confundido. Miraba a su alrededor con expresión seria, como si estuviera tomando una decisión importante. Levantaba vestidos, uno por uno, y luego los dejaba. Algunos eran rojos intensos, otros elegantes, pero ninguno le parecía adecuado. Quería elegir algo especial para Diep, un regalo de cumpleaños, el primero de su vida. Pero no sabía que le gustaba a una chica tan sencilla. Después de unos minutos, Jame sacó su teléfono y llamó a su madre. «Mamá, ¿estás ocupada? Necesito tu ayuda para elegir un regalo». 15 minutos después, su madre llegó. Juntos recorrieron la tienda. Ella le preguntó, «¿Cómo es esta chica?». Jame pensó un momento y respondió suavemente, callada, amable. Nunca pide nada, pero creo que merece ser cuidada. Al final, la madre de Jame eligió un vestido color verde esmeralda, suave, femenino, sin ser llamativo, pero con un aire elegante. Este color la hará sentirse más dulce y más querida, dijo con una sonrisa. Jame asintió, sonriendo también. Lo que sentía era extraño, un poco de nervios, pero también una felicidad tranquila. Sabía que no era solo el primer cumpleaños de Diep, sino quizás también un nuevo comienzo para ambos. El vestido fue cuidadosamente envuelto. Luego pasaron por una pastelería. Jame eligió un pastel pequeño, con un mensaje escrito en crema, «Feliz cumpleaños, Diep». Al leer esas palabras, sintió que algo cálido le llenaba el pecho. Y comprendió que, aunque ella aún no lo sabía,
Algo muy especial la estaba esperando esa noche. La tarde caía lentamente, y los últimos rayos de sol se colaban por la ventana, tiñendo de dorado la pequeña casa de Jame y su madre. El ambiente dentro estaba tranquilo pero lleno de vida, porque hoy no era un día cualquiera. Jame y su madre estaban ocupados preparando algo especial, una sorpresa de cumpleaños para Ip, la joven sencilla y amable que ambos querían mucho. Los globos de colores, inflados y atados con pequeños lazos, flotaban suavemente por toda la casa, creando un ambiente alegre y acogedor. La madre de Jame colocaba con cuidado las pequeñas velas en el pastel, cada una erguida y brillando bajo la luz tenue. Los dos sonreían al ver la inscripción "Feliz cumpleaños", y decorada con pequeñas flores de crema, tan delicadas y hermosas. Jame estaba de pie junto a ella, mirando de vez en cuando el reloj de pared y luego hacia la ventana, como esperando algo. En su corazón sentía una mezcla de nervios y alegría difícil de explicar. Sabía que era la primera vez que Ip tendría una fiesta de cumpleaños, algo que nunca había imaginado. Y quería que ese momento fuera perfecto, una verdadera sorpresa. Ninguno de los que preparaban la fiesta revelaba nada, porque Jame quería mantener el secreto hasta el último instante. Su madre limpiaba silenciosamente las mesas y sillas, ordenando cada rincón de la sala. Todo estaba preparado con esmero pero de manera sencilla, justo como querían mostrar el cariño hacia Ip, sin ostentación, solo sinceridad y amor. Mientras tanto, Ip seguía ocupada en el mercado. Vendía incansablemente racimos de frutas frescas, con voz suave invitando a los clientes y pasos rápidos sin descanso. Aunque estaba cansada después de un largo día, no tenía idea de que en su casa la esperaba una sorpresa llena de calidez. Al terminar su trabajo, con una cesta pesada en la mano, Ip caminaba lentamente hacia su hogar, pensando en las tareas del día siguiente y las preocupaciones cotidianas que siempre pesaban en sus hombros. No tenía ningún indicio ni intuición de lo especial que la esperaba. Al abrir la puerta y entrar, todo cambió de repente. La luz se encendió, una música suave comenzó a sonar, y un coro de voces dijo al unísono, "Feliz cumpleaños", y ella quedó paralizada, con los ojos muy abiertos ante el escenario que tenía delante. El lugar estaba lleno de globos, flores frescas y luces titilantes, y caras conocidas con sonrisas radiantes la esperaban. Ip se quedó inmóvil, con una mezcla de alegría, sorpresa y un poco de timidez. Por primera vez en su vida, recibía una atención tan especial. Las lágrimas de felicidad rodaron silenciosamente por sus mejillas, borrando el cansancio de un día largo. Jame se acercó suavemente, con una mirada tierna, y le entregó el vestido verde esmeralda que él y su madre habían escogido cuidadosamente esa mañana. Ip lo tomó con manos temblorosas, llena de gratitud y felicidad. En ese instante comprendió algo simple pero profundo: ya no estaba sola, la amaban y la valoraban. Esa noche, la pequeña casa se llenó de risas, alegría y palabras sinceras. No fue solo una fiesta de cumpleaños, sino una afirmación para Ip de que merecía el cariño y la atención de quienes la rodeaban. Y más que eso, fue el comienzo de un nuevo capítulo, donde no tendría que caminar sola por la vida. Esa noche,
El ambiente en la pequeña casa se llenó de risas alegres y una luz cálida y acogedora. Después del momento inicial de sorpresa, y poco a poco comenzó a abrir su corazón, una sonrisa radiante floreció en sus labios como una flor que se abre en una fría noche de invierno. Familiares, amigos, vecinos e incluso personas que apenas conocía por las visitas al mercado, todos se reunieron para dedicarle las felicitaciones más sinceras. Todos estaban felices de ver que Ip, la joven tímida y reservada, fuera reconocida y querida de esa manera. James se sentó junto a Ip, con una mirada llena de ternura y cuidado. Ella podía sentir el calor que emanaba de él, como un hombro firme en el cual apoyarse en los días difíciles. Cuando el pastel fue colocado sobre la mesa, todos comenzaron a cantar feliz cumpleaños con voces alegres que se mezclaban con risas, creando una sencilla pero significativa sinfonía. Ip sopló suavemente las velas del pastel, deseando algo sencillo, vivir feliz y en paz junto a sus seres queridos. En ese instante, comprendió que, aunque la vida sea difícil, siempre existen pequeñas luces que guían el camino, corazones sinceros dispuestos a compartir y amar. El regalo, el vestido verde esmeralda, fue intercambiado con una mirada llena de gratitud hacia Jame. Por primera vez, ella se sintió hermosa, reconocida y valorada como una verdadera mujer. Ese vestido no era solo un obsequio material, sino un símbolo del amor y el cuidado que él y su madre le tenían. La fiesta se prolongó hasta que la luna estuvo alta en el cielo, las historias se contaron, los recuerdos se compartieron, y nuevos sueños comenzaron a dibujarse bajo la suave luz de la noche. Todos disfrutaron de platos sencillos pero llenos de cariño, sintiendo la unión fuerte en una pequeña comunidad llena de calidez. Ip sintió que su corazón se calentaba, su sonrisa ya no era solo para sí misma, sino que se irradiaba hacia todos a su alrededor. Entendió que ya no estaba sola en su camino, que le esperaban cosas buenas. Empezó a creer en sus sueños, en el poder del amor y la solidaridad. Jame miraba a Ip con esperanza. Sabía que esa no era solo una fiesta de cumpleaños, sino el comienzo de un nuevo viaje donde ambos podrían superar dificultades, construir felicidad y un futuro juntos. Prometió en su corazón estar siempre a su lado, ser su apoyo firme cuando lo necesitara. Cuando todos comenzaron a despedirse, Ip se quedó en la puerta observando cómo las siluetas desaparecían en la noche. Sentía su corazón lleno de gratitud y amor. Por primera vez en su vida, comprendió que merecía ser amada y valorada. Susurró una profunda palabra de gracias, no solo a Jame y su madre, sino también a la vida que le había regalado un momento tan hermoso. Esa noche de cumpleaños terminó en calidez y paz, marcando un cambio importante en la vida de Ip. Ya no era la joven pequeña y sola de antes, sino alguien amada y aceptada con sinceridad y cariño. Y desde entonces, su vida comenzaría un nuevo camino, un camino de esperanza, amor y sueños por cumplir.